cómo va a actuar frente a las fiscalías para que puedan respetar y reconocer el derecho a la justicia y reparación de daño a las víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, que realmente haya un trabajo con perspectiva de género y no como ha ocurrido en la Ciudad de México, donde pues se ha cuestionado a Ernestina Godoy por haber fabricado delitos contra las feministas que se estuvieron manifestando en contra de la forma en la que daban tratamiento al feminicidio las fiscalías. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en colaboración con La Lupa, Periodismo con Perspectiva de Género. Sin duda, esta nueva presidencia es como si abriera un nuevo periodo para las mujeres. Hay una imagen muy potente que está circulando en redes sociales, muy significativa para la historia de este país, ¿no? Que nos dice, vas por ella, Claudia, ¿no? Es una imagen donde ella aparece de espalda y al fondo están todas las mujeres mexicanas, las figuras de la historia de este país, artistas, actrices, pintoras, luchadoras sociales, ¿no? O sea, como todas esas mujeres que nos anteceden, que nos han ido abriendo las puertas, que ellas lucharon con todo, Sor Juana. Bueno, es una postal interesante, muy, muy interesante, potente, y es eso. ¿Cómo nos va a responder Claudia frente a este país tan machista, como ya lo había dicho? ¿Cómo va a hilar? ¿Cómo bailar esta deuda que tiene México con todas sus mujeres? Hay una serie de momentos que no podemos dejar de lado. Está muy bien estar entusiasmadas, está muy bien festejarlo, está muy bien reconocer el hecho histórico. Es importante, pero ¿a qué se enfrenta Claudia? ¿A qué se enfrenta Claudia a un país tan marcado por las desapariciones, los feminicidios, la trata, la polarización? ¿Cómo le hará? Y es esta pregunta que nos hacemos. ¿Cómo va a romper ese pacto patriarcal? Cuando se refiere uno al pacto patriarcal, se empieza por esa crítica que hubo en su cierre de campaña cuando dijo las mujeres no estamos solas, y lamentablemente cuando hizo esa declaración atrás de ella se encontraba un personaje muy cuestionado, porque en las elecciones del 2021 para elegir al nuevo gobernador del estado de Guerrero lo estaba compitiendo Félix Salgado Macedonio. Es un político muy emblemático y posicionado en el estado de Guerrero, ¿no? Que había sido alcalde de Acapulco y que, bueno, ha tenido pues una vida muy activa, primero con el PRD y posteriormente en Morena, cuando pretende competir por la gobernatura de Guerrero. Y pues debido a algunas denuncias que se hicieron de la gente de las mujeres que trabajaron con él, pues fue acusado por acusaciones de delitos de violación y agresión sexual. Y bueno, toda esta serie de acusaciones y de campañas mediáticas de los colectivos, donde se sumaron actrices, colectivas, en fin, hubo una fuerte presión por todos lados. Finalmente, el Consejo Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues ordenó reponer el proceso de selección y su postulación fue cancelada y en su lugar quedó su hija. Bueno, esta serie de agravios pues hablan de este pacto patriarcal, ¿no? Pues alguien que no debió figurar en un cierre de campaña de una candidata mujer estaba fuera de lugar. Entonces por eso le hacen esta crítica que es muy atinada. ¿Qué vas a hacer con estos políticos y funcionarios de violencia contra las mujeres, especialmente los agresores sexuales? O sea, ¿se van a incorporar al gobierno o qué pasó? ¿Se va a ejercer la ley de que estas personas ya no deben ocupar puestos a cargos públicos? No tenía nada que hacer ahí, por ejemplo. Otro suceso muy
complicado que ocurrió en torno a la candidatura de Claudia Sheinbaum fue cuando ella aseguró en uno de los debates que los feminicidios habían disminuido en un 30%. Cuando esto fue, digamos, cuestionado por la candidata de la oposición, quien le dijo que pues era la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, ¿no? Y que había subido la violencia intrafamiliar. En fin, esta cifra de la disminución de los feminicidios, varios medios de comunicación críticos y colectivos pues la cuestionaron también y dijo que pues era una cifra que no estaba contextualizada, ¿no? Porque se había basado en los datos que se habían dicho en la mañanera. Ella citó, se citaron los gráficos presentados, ¿no? En las conferencias del presidente y bueno, esto fue cuestionado fuertemente y por esa razón se le pregunta qué va a hacer, cómo va a dar tratamiento, porque también se le acusaba de que se habían como manipulado los números de la disminución de los femicidios y de la desaparición en general de hombres y mujeres en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso es por un lado de cómo va a atender las demandas de los colectivos de las mujeres buscadoras. Otro tema es cómo va a actuar frente a las fiscalías para que puedan respetar y reconocer el derecho a la justicia y reparación de daño a las víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, que realmente haya un trabajo con perspectiva de género y no como ha ocurrido en la Ciudad de México, donde pues se ha cuestionado a Ernestina Godoy por haber fabricado delitos contra las feministas que se estuvieron manifestando en contra de la forma en la que daban tratamiento al feminicidio las fiscalías. En fin, hay una serie de acciones no favorables que ocurrieron durante su gestión como jefa de gobierno y es muy normal y no debe satanizarse como estas inquietudes que tienen las colectivas feministas, los movimientos que no están tan claramente acuerpadas en el oficialismo, ¿no? Que son muy críticas, que no son de derecha, que no pertenecen al prianismo, pero pues que no pueden dejar de ver con preocupación esta gestión y su relación con el movimiento feminista de aquí de la Ciudad de México. Otra cosa también va a ser si se va a distanciar de los proyectos de militarización, ¿no? ¿Qué respuesta tiene ante ello? Pareciera que va a seguir siendo la misma tendencia, ¿no? De que las Fuerzas Armadas sigan asumiendo papeles de protección de la seguridad ciudadana en estados muy complicados donde está el crimen organizado. Pero bueno, esto trae pues acciones desmedidas también por parte del ejército donde se abusa de los derechos humanos, que también está documentado. O sea, pues es esto, ¿cómo se va a distanciar o no? ¿Va a seguir? ¿Habrá cambios? ¿Qué tipo de cambios? No nos quedan claros. Y pues esto, ¿no? De que no se vulnere el derecho a la protesta y de la apropiación del espacio público, como ha ocurrido con las recientes manifestaciones, tanto de los 8 de marzo como de las manifestaciones de las mujeres trans. Eso por un lado, como la agenda de género, ¿cuál va a ser? ¿No? Una agenda de género que no sea vista como en grupos vulnerables, como lo dijo en alguno de sus debates presidenciales. Y por el otro lado, pues es cuál va a ser la apertura que va a tener en general con el resto de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Va a dialogar con ellos, va a gobernar con ellos, va a tomar sus demandas, los pendientes que quedaron de los gobiernos neoliberales, como dicen ellos, o de los gobiernos prianistas. Se van a resolver cuestiones que todavía quedaron pendientes de esos sexenios, pero no solo eso, sino los pendientes que quedaron del López Obradorismo, ¿no? Porque eso es algo con lo que va a tener que lidiar la nueva presidenta. Ya no solo van a ser los errores del prianismo, sino también los errores del López Obradorismo. Van a hacer un ejercicio de autocrítica o todo está bien. Eso es lo que tampoco nos queda claro. ¿Habrá autocrítica? ¿Habrá un momento de decir nos equivocamos pero vamos a corregir? Como los priistas solían hacer de manera muy diplomática de sí, nos equivocamos, sí hubo un error en la elección del 88, pero vamos a crear un instituto que dé certeza del momento electoral.
Esas son como las diferencias entre el PRI y Morena, que parece un PRI, pero a veces no. Hay ciertos rasgos parecidos, pero luego hay otros en los que no necesariamente. Allá de alguna manera había autocrítica y corregían sus errores garrafales. Y aquí esta es como no sé si puede ser el quiebre de esta va a ser mi administración y yo sí voy a hacer autocrítica y voy a corregir los excesos que se ocurrieron en el López Obradorismo. No, todavía no podemos ver esa luz que podría decir sí podemos confiar en la nueva presidenta, sí se va a diferenciar, no totalmente el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero por lo menos sí hacer reparación en lo que sí se equivocó el López Obradorismo, en la mala condición que prevalece en las escuelas públicas, en el desabasto continuo de medicinas en hospitales públicos, en la falla que tuvo el sistema de salud bienestar, en cómo se gastaron miles de millones de pesos en las obras emblemáticas del presidente y donde no hubo transparencia, no hubo certeza de cuánto se gastó por parte del gobierno, sino que salieron a decirlo otras organizaciones que se dedican a hacer análisis de transparencia de los gobiernos. En fin, no tenemos claridad si habrá un corte de caja y van a mejorar. Lo bueno que sí hay que reconocerlo, los programas sociales, pero si van a resolver lo que tiene que ver con el deterioro del sistema de salud, la falta de cobertura a las mujeres que lamentablemente tienen cáncer y que murieron muchas mujeres durante la pandemia porque no hubo una buena transición del seguro popular a la salud bienestar. Muchas mujeres murieron por falta de tratamiento, muchos niños sin vacunas, sin primeras, sin segundas dosis. ¿Van a mejorar eso o lo van a seguir minimizando y diciendo que es un invento de la derecha? Tenemos más dudas y lo que queremos y pedimos a la presidenta es que gobierne para todas y todos los mexicanos. No queremos que invada atribuciones que no le corresponden, que deje de criticar a la oposición, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación, que se enfoque en su nuevo papel, gobernar. Los juicios, los análisis, eso que nos lo deje a nosotros, a la academia, a las activistas, a los derechohumaneros, a los partidos políticos. La crítica que se la deje a la sociedad civil. Pero la presidencia debe abstenerse de emitir juicios, porque ya de juicios y prejuicios tenemos de sobra en este país. Lo que corresponde es trabajar con un país muy plural y diverso y respetar la pluralidad de ideas. Porque si seguimos en la misma línea que nos dejó, que nos está heredando López Obrador, créanme que va a traer resultados muy, muy desastrosos para el país. Lo que necesitamos es bajar esa polarización y trabajar. Bajar polarización y trabajar entre la pluralidad. Es lo que deseamos y es lo que nos merecemos. Y para eso se le eligió Margarita México. Soy Margarita se asoma. Somos todas Margarita se asoma. Corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si te gustó este episodio, dale like y compartir.